Muy buen detalle. Y yo hablando como un gilipollas. Muy bien. Vale, decía, ahora sí se me debe escuchar, que esto es bueno porque veo el chat de YouTube, veo el chat de Twitch y se supone que estoy conectado a ambos. No entiendo por qué la música de fondo no está sonando. Vale, ahora sí está sonando, ahora se empezó a mover esto. Vale. Y ya no hay audio en el escritorio y demás, vale. El caso es que, bueno, he vuelto a hacer tema de restream para hacer streaming por Twitch y por YouTube. De hecho tenía ahí la cuenta también de YouNow, de cuando hacía streaming por YouNow, pero parece que no se puede conectar. Entonces, bueno, necesito que me digas, Céfiro, si en YouTube ha tomado el cuadrito que yo hice lo diré. El cuadro que hice, o sea, el cuadro no, coño, el archivo, el vídeo, lo que puse el aviso de que iba a hacer un directo, que lo hice previamente, o si ha salido espontáneamente uno nuevo, o qué hostias ha pasado, porque es que no puedo ver nada. Sobrecarga al codificar, considerar bajar los ajustes de vídeo, tu puta madre, no se baja nada. Aquí hasta que queme, no pasa nada. Entonces de esta manera se supone que debería de haber cogido el que tenía hecho, pero no sé si lo ha cogido o no, porque yo cuando voy a YouTube y le doy a gestionar, me sigue apareciendo como programado y próximamente, con lo cual no está tomando el directo, vaya. Y es la jodienda. Y de hecho no me deja editar nada para lo que yo quiero configurar aquí. Así que creo que debe de haberlo creado por sí mismo. Vamos a investigar. Sí, a la notificación o simplemente el hecho de... Si vas a mi canal, si vais a mi canal, no sé si veréis el aviso por un lado de... El aviso por un lado de... Jichan va a transmitir a las 11. Y en realidad no hay nada transmitiendo ahí. Y luego hay otro que dice en directo ahora. Entonces, eso es lo que necesito saber. Para saber cómo está haciendo esta mierda. Si está generando un directo nuevo y no tengo yo que programarlo previamente o qué hostias pasa. El título debería de ser el correcto. Debería ser All Week Japan 12. Y explicar las cosas, lo del accidente en bicicleta y demás. Voy a echar un vistazo igualmente desde el Mac. A ver qué nos encontramos. Hoy es un día para preparar cosas para lo que va a venir dentro de 2 semanas. Que todavía no he dicho nada, pero bueno, voy a ir adelantando. A partir del día 29 de abril daré clases gratis de japonés durante una semana. Del 29 de abril al 6 de mayo, que será la Golden Week aquí. Y como no se puede hacer nada, pues me aburro. Y ya que no puedo ir a ningún sitio, pues por lo menos quiero contribuir a una buena causa. Y bueno, ya sabéis que yo era profesor de japonés. Pues es mi forma de contribuir, enseñando, dando clase otra vez. Tal cual lo he dicho, o sea, me cago en su puta madre entonces. Me cago en la hostia. Bueno. Ah, sí, mira, a ver si aquí en la descripción lo pone multistreaming with Restream.io. Vale. Pues bueno, no me mola que haga esto, la verdad. Pero bueno, podría ser peor. Están emitiendo ahora, sí, el que estaba programado pues se fue ahí a tomar por culo. Pero bueno, la parte positiva es que está emitiendo tanto en Twitch como en YouTube. Con lo cual, bien. Cristian me comenta que estoy en Twitch también retransmitiendo, que se queda en Twitch mejor.
Pues sí, la verdad es que os pediría que os pasarais por Twitch más que por YouTube ahora. O bueno, si queréis poner los dos, pero me da igual. Principalmente necesito en Twitch, porque necesito un número de gente y necesito tiempo. Necesito retransmitir en 7 días distintos. Antes estuve haciendo una prueba. Y a partir de mañana, mientras estoy trabajando, pues haré streamings en Twitch, perdón, sobre Dragon Ball. O sea, los que queráis ver Dragon Ball, pues simplemente vais a mi canal y podréis ver Dragon Ball Chibikai. Sí, mientras estoy trabajando, porque hoy ya descubrí la manera de poder poner una lista de reproducción en el coso este, sin tener yo que estar pendiente de ella. Entonces dejo durante unas horas una lista de reproducción, entonces se va a ir reproduciendo y el que quiera ver, pues que lo vea. Entonces no tengo que estar con el ruido aquí puesto ni nada, o sea, va a ir solo, básicamente. Esto va a estar en silencio. Pues el Mac como Dios. Pam, pam. Aquí mirando lo del canal. Pero nada, muy bien, muy bien. A pesar de que ya se me ha caído 2 veces, muy bien. Y ahora acabo de recibir una notificación de que Zephyro me sigue ahora. Muy bien, perfecto. Vale, y lo gracioso es que en Twitch sí puedo ver perfectamente el tema este. No, sí, he tenido un par de accidentes, ahora os contaré. Ahora lo que me interesa es saber cómo se ve esto, ver que se ve bien, que funcione relativamente bien. Y con eso en principio me vale. Otra de las cosas que creo que puedo hacer es poner las mierdecitas estas aquí de cuántos suscriptores hay o que vengan pop-ups de que alguien se ha suscrito y demás. No sé si desde el OBS se puede hacer o tengo que utilizar el Streamlabs OBS por cojones para eso. Que sí, ya lo tenía configurado de antes, de los otros directos y demás que hacía solo en Twitch. Pero ahora como quiero hacer de los dos y probar a hacer en los dos para lo del tema de las clases, pues bueno. Es que hay 2 versiones. Está el OBS Studio, que es el que utilizo yo normalmente, y el Streamlabs OBS, que es el que utilizaba solamente para Twitch, porque te viene con una serie de plugins y demás que, vale, están guay. Entonces, bueno, de esta forma pues puedo hacer directo en los 2 lados a la vez, con el Restream este IO. No me deja hacer como con el Streamlabs, que me permitía además meter Facebook. Pero bueno, veré cómo lo puedo hacer. Porque quizás para hacer multistream puedo hacerlo desde el Streamlabs iOS, que se vea ahí como todo lo diré. Lo de las mierdas estas de que alguien se suscribe y demás, que te deja Twitch. No lo sé, lo tengo que investigar más. Estuve investigando cosas esta tarde, estuve investigando también para poner un croma aquí detrás, como con el zoom, hacerlo digitalmente. Y por lo visto hay páginas que te lo ofrecen gratis durante 30 días y tal, pero se ve un poco una mierda. No se ve tan bien como el de zoom. El de zoom la verdad es que es bastante bueno. Entonces, bueno, estuve mirando también la posibilidad de poner un croma. Lo que pasa es que aquí, claro, tengo poco espacio. Está aquí la cama ya, como veis. Entonces no sé cómo hacerlo. Y el croma que vi demás no era muy caro. Los hay muy baratos. Lo que pasa es que, claro, es de a lo mejor 2 metros o así. Que sí, si tuviera alguna pared o tuviera alguna sujeción aquí, pues sería la hostia. Y podría ponerlo guay. Pero si no, de otra manera es que no se me ocurre. No puedo ni colgarlo en el techo ni nada. Y no estoy en la pared directamente para pegarlo ahí detrás y que no se vea. Entonces no sé. Ya iré viendo cómo lo puedo hacer y de qué manera me lo puedo organizar. Pero bueno, ahora lo que me interesaba principalmente era ordenar un poquito esto. Como os digo, para el tema de las clases gratis y demás. Así que bueno.
Según una persona que seguimos, los dos usa Streamlabs en su Mac fase beta que le va de lujo. No, sí, a ver, en el Mac, cuando hice un directo desde el Mac, Bryce, cuando hice el directo en el Mac lo hice con el de OBS Studio, no probé el otro, el Streamlabs, pero bueno, no hay problema. Entonces, bueno, por ahora esto, con el Stream.io para hacerlo a los dos sitios a la vez. Y si no, lo que puedo hacer es transmitir en directo en Twitch y lo que se graba lo descargo y lo subo a YouTube como directo. Entonces estoy valorando a ver cuál de las dos opciones es mejor. Así que bueno, en ello andaré. ¿Qué más os cuento? A ver, hoy tuve un accidente en bicicleta y me he quedado sin bicicleta. Es una putada bastante grande. De hecho, os voy a enseñar el resultado. Voy a mandarme la fotica aquí. Y desde aquí quizás la pueda enseñar. Es la que subí antes al grupo. A ver, vamos a abrir aquí WhatsApp. Tin, tin, tin. Pues no sé qué mierdas le pasa, que no quiere enviar la foto. Pues si no envía la foto no la puedo enseñar así. Así que tendré que tirar de la vieja confiable. Así. Ay, gírate, coño. Así. Bueno, pues esa bici azul es la del tipo con el que me choqué. Bueno, en realidad se chocó él conmigo, ¿qué cojones? Venía todo rápido, venía todo embalado. Y yo me puse a girar. Y según giro... Bueno, no sé cómo explicarlo delante de la cámara. Bueno, lo explico así. Yo iba recto, iba a girar para acá, él venía de frente. Tengo que hacerlo al revés, para que se vea las manos. Yo iba a girar para allá, él venía de frente y me pegó así en la rueda. Y me jodió toda la rueda. Y yo pues... Qué bien, majo. Y además iba con el teléfono así, de encima de la bici. Delante, lo tenía enganchado con el trípode y demás. Y a tomar por culo el teléfono, a tomar por culo parte del trípode y demás. Ahora te cuento la historia. Lo de... Ya que preguntas si hubo buen rollo al final o no. Lo primero, pues, se queda en plan... Uy, pues, lo siento mucho. No, lo siento mucho, no. Esto me lo arreglas. Y me dice, bueno, te lo pago ahora. Digo, me lo pagas ahora. Esto me suena a la mítica en España cuando alguien te quiere estafar porque no tiene seguro o lo que sea. Yo no tenía seguro tampoco aquí, pero bueno. No te quiere... Y digo, uy. Y dice, sí, pero es que me tengo que ir ahora. Dame tu contacto y yo te lo pago. Y yo... ¿Perdona? ¿Que me estás diciendo que yo me tengo que fiar de ti? ¿Que eres un completo desconocido? ¿De que me lo vas a pagar? Sí, no sé qué, yo te lo pago después. Y yo, no, majo, espérate que... Esto lo arreglamos de dos formas. Lo primero, me das tu contacto. Lo segundo, me dejas hacer una foto de tu carné. Y mira, al final, después de todo este entrenamiento y demás, dije, mira, ¿sabes qué? Mejor vamos a la policía porque a lo mejor tener tu carné y tener tu número de teléfono no me vale ni para tomar por culo. Entonces vamos a la policía, que está ahí al lado del Koban. Sí, es japonés el tío. Y ahora te cuento, espérate. Digo, vamos al Koban y demás. Y dice, ya, al Koban, es Mendoxaina. Dice, es muy latoso ir al Koban y tal. Y yo, vale, será muy latoso y todo lo que tú quieras, pero no me apetece hacer esto así. O sea, dejarlo así a que tú a lo mejor de buena fe, sí, me lo puedes pagar. Pero ¿y si no? ¿Y si te largas? ¿Qué hago? ¿Me como este marrón? Y ahora como vuelvo a casa con la bicicleta así hecha una mierda, no puedo conducir. Bueno, pues después de todo eso nos acercamos al Koban, explicamos la situación y demás, y bueno, pues resulta que
yo venía por un camino en el cual no se podía montar en bici, él venía por otro camino en el cual no se podía montar en bici, y la policía pues no podía ponerse del lado de ninguno, con lo cual tomaron datos de los dos. No sé para qué tomaron datos, también te digo, porque después le pregunté y me dice, no, si esto no vale para nada, no tiene significado. Pues decía, claro, no podemos ponernos del lado de nadie, ninguno de los dos habéis hecho las cosas bien, entonces no sirve de nada. Y yo, vale, pues si no sirve de nada, ¿por qué me estás pidiendo mi tarjeta de residente? Me estás pidiendo más datos, me estás pidiendo mi número de teléfono, me estás pidiendo mil mierdas. Y dice, bueno, por si acaso no llegarais a un acuerdo y demás, que pudiera haber algo. Y yo, vale, si tú lo dices, será verdad. Bueno, el caso, después de hablar con la policía, a ver que no tenía nada que hacer, y la policía simplemente decía, bueno, pues esto lo podéis hablar entre vosotros y lo negociáis. Y yo, vale. O sea, tenemos que llegar a un acuerdo. El tío, de primeras, ojo, me quería pagar una bicicleta nueva. Y yo, no hace falta que me pagues una bicicleta nueva, yo no quiero una bici nueva. Yo con que me arregles esto me vale. Porque claro, me decía, ¿cuánto vale una bici? ¿Cuánto te vale la bici? Y yo qué sé, en Amazon, pues 10.000, 20.000, no lo sé. Y me pongo a mirar y digo, pues mira, las hay de 10.000 para arriba. Y se queda en plan, ya. Y yo, ya, claro, yo no quiero una bici nueva. Yo con que me pagues una rueda me vale. Y él pues se quedó en plan, bueno, vale, tal. Y digo, mira, vamos a buscar alguna tienda por aquí cercana y tal. Y dice, pero es que ahora con el corona estarán todas cerradas, no sé qué, tal. Se cogió, yo le pasé un par de tiendas. Y llama y dice, oye, reparar una bicicleta, tal. Y dice, no, aquí solamente tenemos bicicletas deportivas. No podemos reparar la mía, que la mía es una mamachari. Una mamachari es... Joder, ¿cómo explico esto? Una mamachari no es la típica bicicleta de montaña con cambios y demás, no, es la típica bici... Esto va a quedar muy sexista, pero bueno, es la típica bici de chica con la cestita delante y demás. Sí, como acaba de decir Cristian, las de las viejecillas con las cestas de la compra, pues efectivamente, esas son. Eso es una mamachari. Y el caso es que no reparaban la bicicleta en ese sitio. Entonces, bueno, pues buscamos otras tiendas y llamó a otra y le dice, bueno, pues la reparación serían 8.000 yenes. 8.000 yenes al cambio son unos 64 euros, ¿vale? Una bici nueva, ojo, cuesta alrededor de 12.000. Con lo cual, prácticamente era media bici. Y bueno, pues vamos para allá y de la que vamos de camino, pues nos encontramos un Don Quijote y dice, oye, ¿y qué te parece si preguntamos aquí? Y yo, bueno, nunca oí que repararan bicicletas en un Don Quijote, pero vale. Y dice, sí, vamos a mirar y preguntamos. Y yo, vale, tampoco me da más. A mí mientras me la repares me importa un huevo dónde. Entonces vamos para allá. Nos metemos por allí y el chico habla con el de la tienda y le dice, a ver, pues mira tal. Y le enseña la bicicleta. Y justamente la bici es de un tamaño distinto, es de un tamaño especial. Mi bicicleta era de 27 pulgadas, creo que es, la rueda. Y allí tenían hasta 26. Y dice, bueno, se puede reparar, pero no te la puedo reparar ahora mismo. No tengo rueda para sustituirla ahora. Tendría que pedirla y tardaría más o menos una semana. Digo, bueno, a ver, tampoco me importa mucho. Me pregunta, me dice, ¿te importa que esperemos una semana? Porque aquí cuesta 6.000, en el otro sitio eran 8.000. Y yo, no, me da igual. En verdad a mí me da igual. Yo con que me la pagues, me la repares, me da igual. Ni el tiempo, tampoco una semana tampoco me va a llevar a ningún lado. De hecho, tengo compra, que normalmente utilizo la bicicleta para ir a comprar. Tenía compra hecha, no me importa, vaya. Y aparte, bueno, si me la paga entera. Porque el policía, esta es otra también que os contaré después. El policía también se ponía un poco en plan, pues bueno, podéis llegar a un acuerdo y a medias, tal. ¿Qué cojones a medias? El tío viene todo embalado, me empotra a mí y encima voy a tener yo que pagar parte. Vale, que culpa mía por no tener seguro de la bicicleta. Que bueno, sabía que había la posibilidad de tener un seguro de bicicleta, pero no sabía cómo ni tampoco investigué. Culpa mía. Pero en general, bueno, pues tampoco era gran cosa. No le di demasiada importancia nunca, hasta ahora. El caso, que bueno, el de la tienda le dice que 6.000 yenes,
que al cambio son unos 6 por 8, 48 euros, más o menos. Pues 48 euros la reparación de la parte de adelante de la rueda de la bici. Y no sé si entrará algo más. Porque algo me dijo de los frenos. Me decía que tenía los cables como o cambiados o algo así me dijo. No lo tengo muy claro lo que dijo. Y o tú haz lo que tengas que hacer, a mí me da igual. Tú repárala y a tomar por culo. Tú dices que son 6.000, pues 6.000. ¿Lo va a pagar este? A mí me da igual. Tú repárala. Y el caso, pues nada, la bicicleta se quedó allí. Y me dice, ¿para dónde vas ahora? Y yo, nada, para casa, que tenía que hacer cosas y tal. Y me dice, llévate mi bici. Y yo, ¿cómo? Y dice, sí, llévate mi bici. Y dice, toma, aquí está la llave. Y yo tenía un candado de estos de... No de los típicos de enganchar en la rueda de atrás solo, sino el típico candado que tenemos en Europa también, que es de cadena pero con llave, vaya. Y yo tenía también un candado de estos de sujetar así fuerte de moto y tal. Y digo, mira, no me hace falta, llévate tu candado y se lo pones a mi bici cuando la recojas o lo que sea. Y yo me llevo mi candado, no, así no tenemos ni que intercambiar llaves ni nada. Y dice, sí, me parece muy bien, vale. Y al final me fui con su bici. O sea, es que el tío me ha dado su bici. Yo ahora mismo me podría haber escoñado o lo que sea y ala, me llevo su bici. Yo solo espero que no me denuncie ahora, además, si me llega una denuncia de robo de bici o lo que sea, te juro que voy a la policía y digo, mira, he estado en la policía de Shinjuku, en el Koban de Shinjuku, aquí tienes mis datos, investiga el caso, hemos llevado una hostia y ya está. Pobre hombre, dice Cristian. Bueno, pues resulta que el chiquillo tenía 18 años, que estaba viviendo con un amigo por ahí cerca en Shinjuku, y cuando la policía dijo amablemente de llamar a sus padres, él estaba, no hace falta llamar a mis padres. Decía, sí, tenemos que dar parte porque no sé qué. Y ya dije, vale, ¿tú puedes pagar la bicicleta? Sí, me dijo. Digo, vale, no hay ningún problema, no hace falta que llaméis a los padres, no hace falta que llaméis a nadie. Ya lo arreglamos entre él y yo. Y me queda la policía, seguro, no sé qué tal. Y yo, sí, no hay ningún problema. Joder, pobre chaval. O sea, encima que la lías y encima llamas a los padres y está... Bueno, pues aquí solo si quiere él decírselo a sus padres que se lo diga. Pero que lo llaméis vosotros, pues no sé, me parece un poco putada. O sea, yo me puse un poco también en su lado. Y yo no quería joderle tampoco la vida, ¿sabes? O sea, si llama a los padres, la policía, diciendo, oye, su hijo tuvo un accidente en bicicleta y ahora pues va a tener que pagarle a un guiri porque le hostió y le jodió la bicicleta. Pues hombre, los padres, yo creo que aquí en Japón normalmente son bastante severos, pues se van a encabronar bastante con él. Y yo qué sé, si el chaval ha venido, que venía sus padres vivían ahí en Saitama y él está aquí ahora viviendo en Tokio buscando su independencia y demás, pues mira, si ha tenido los cojones de independizarse, emanciparse o lo que fuera, pues que asuma las consecuencias y ya está de lo suyo como un hombre. Tiene que empezar a eso. Y así hizo, sí, de primeras él en todo momento, yo te lo pago. Digo, vale, pues yo no tengo necesidad de que vayas a los padres a decirle, oye, tu hijo tal. A mí me tocaría mucho los cojones que llamaran a mis padres a decir, oye, pues Rubén ha hecho esto y esto. Pues que lo arregle, ya está. O sea, no soy un crío ya, ¿sabes? Entonces, bueno, pues yo le dije a la policía que no hacía falta y todo arreglado. Y luego, pues mira, pues fuimos a este sitio, él dio sus datos perfectamente y sin problema. O sea, la bicicleta ahí se quedará hasta el domingo que viene, supongo. Y cuando la arreglen, pues tenemos el contacto, tal. De hecho, le dije que me preguntó, ¿y qué hacías por aquí en Shinjuku? Por tener un poco de conversación. ¿Qué hacías por Shinjuku? Le expliqué que estaba grabando unos vídeos, que ahora os explicaré más también un poco en profundidad esa parte. Que hacía vídeos para YouTube y tal. Y que bueno, por lo menos de todo esto había salido una anécdota y que tendría una anécdota interesante que contar esta noche. Y decía, no, por favor, no lo cuentes. Y yo, no te preocupes, hombre, esto no tiene mucho más importancia. No, porque no le dije el canal. No le dije el canal, pero si me investigan en Line sí podrá ver el canal. Aunque no entiendo una mierda porque no hablo español, pero bueno, sería gracioso. El caso,
A los que estáis en YouTube ahora mismo, veo que hay 7 personas en YouTube y 4 en Twitch. Ya somos 11 ahí en total, o a lo mejor repetidos, pero bueno, los que estáis en YouTube, pasaros también por Twitch, por favor, que necesito aumentar el número de personas en Twitch. Necesito llegar, creo que a 15, me parece que era, para aumentar el rango. ¿Qué más? Os sigo comentando. Sí, momento para hacer publicidad. Chachán. ¿Qué más os cuento? Bueno, sí, que en Twitch el canal es lo mismo, Jichan YT, ¿vale? Bueno, seguimos con la historia. El caso fue que le comentaba que había ido a Shinjuku a hacer unos vídeos. De hecho hice un par de tomas. Hice un poco rollo a ASMR. Yendo en bicicleta. Con la cámara, como os digo, enganchada así en la parte de adelante. Con lo cual ya lo veréis. Está bastante guay. Y luego aparte hice un trabajo especial extra. Ah, que le tenía que haber hecho publicidad al japonés, vale. Nah, no es un público potencial que se diga. Mira, antes lo estaba diciendo, pues aquí está el trípode, el Gorilla Pod. Que de hecho es que de la hostia pasó esto, se soltó. Y yo me quedé acojonadísimo porque dije, adiós, la Virgen. Me lo ha roto también esto. Pero no, esto es que simplemente se suelta y ya está. Pero bueno. ¿Y qué hacía por Shinjuku? Pues me fui a Kabukicho a grabar un par de takes para el canal mío de YouTube. Pero además es que me contrató una empresa. Una empresa me contrató para hacer un vídeo porque quería la opinión de un guiri. Así que habrá un vídeo por ahí, supongo. Les acabo de mandar un correo porque me dijeron que para cuándo lo tendría. Les dije que para este fin de semana, pero ayer como llovía un cojón no me apetecía salir. Pues les mandé un correo diciendo que si la oferta sigue en pie, que tengo los takes y que si siguen con ello, pues adelante. Sería la primera vez que cobre más por un vídeo. Bueno, ¿cómo se dice? Sería la primera vez que cobre por un vídeo más de lo que cobraría ahora mismo en mi canal. El caso es que me han pagado por hacer ese vídeo, básicamente. Y yo encantado. O sea, lo suben en su canal y demás, pero bueno. Dijeron que podía poner publicidad en mi canal por si a alguien le interesaba. No creo, porque, a ver, 1, hablo en inglés. 2, el canal es japonés. Pues, no sé. Y me di cuenta de que bloguear en inglés hace que me ponga nervioso por falta de costumbre. O sea, he sido profesor de inglés, he dado clases en inglés, hablo en inglés normal, pero nunca he blogueado en inglés. Y me ponía algo nervioso, la verdad. O sea, estaba con el palito, o sea, así blogueando. Digo, y yo pensando para mis adentros, joder, ¿por qué cojones estoy nervioso? Estoy haciendo lo mismo que hago en español, que he hecho en japonés en otros vídeos. Y tal. No sé. Sí, os pasaré cuando reciba respuesta y lo suban y demás. No os preocupéis que lo publicaré por las redes y demás. No haré un vídeo especial diciendo, pues aquí. A lo mejor lo puedo comentar en un directo como esto y ya está, pero si no, pues a través de Twitter o lo que sea. O a través del grupo de WhatsApp. Lo publicaré por ambos sitios, vaya. Por Twitter, Facebook y eso. Y bueno, fue bastante interesante. Aunque no había mucho de qué hablar. Porque es que claro, me dijeron, vete a Shinjuku o a Shibuya. Y bueno, entre los dos, pues Shinjuku puedo ir en bicicleta. Me quedé aquí a tiro piedra. En menos de 15 minutos he estado. Y Shibuya no me apetecía bajar, ahí ya me cuesta dinero, entonces ya no me renta. Así que bueno, muy buenas, Redesco. Pásate por Twitch, por favor. Pásate por el canal de Twitch, que ahora necesito crecer el número de seguidores en Twitch. Necesito aumentar el número de gente que me está siguiendo. El canal es el mismo, Hechan YT. Y nada, eso, pues me fui para allá y lo que os digo es que no había mucho que comentar en realidad, porque estaba todo vacío, prácticamente todo cerrado, encontré alguna que otra hostess,
Y eso fue lo único que pude así realmente decir como tal. Porque, bueno, es que realmente no había mucho más que contar. Es decir, está todo vacío. Por aquí esto normalmente estaba petado de gente, ahora ya no. Y ya está. O sea, no había mucho más que comentar. Comentar los locales, decir, pues mira, te puedes encontrar hasta Spider-Man mientras vas buscando putillas. Pues... Y luego explicar un poco que realmente no son putillas, que te invitan a tomar el té, pero luego puedes hacer cosas, y luego vas a masajes, y a lo mejor en esos masajes si les pagas un extra pues te hacen una paja y cosas así. Pero todo eso no lo puedes decir. Entonces es que tampoco había mucho más que hacer, ¿sabes? Así que no sé si les gustará el contenido. Yo realmente... luego me he visto y realmente me he visto un poco nervioso, la verdad. Pero bueno. Como os digo, era mi primerito día. Así que bueno, a ver. Si me encarga más vídeos, pues de puta madre. Si no, pues mira, la experiencia y ya está. No hay más. ¿Y qué más os cuento? Eh... ¿Qué pasa en esto? Oh, me sorprende. 1, 2, 3, 4, 5. O sea, 5 personas que me están siguiendo ahora en Twitch, pero no están viéndome. O sea, hay 4 espectadores. ¿Qué ha pasado en Twitch? ¿Se ha petado? Uy, a ver. Espera. Voy a echar un trago de agua mientras esto carga. Ah, vale, entonces era a mí solamente que se me había petado, vale. Vale. Perfecto, entonces. Entonces proseguimos. A ver. Pues igual coincidió cuando cambié, que yo lo vi ahí parado. Y ese fuera el lagazo. Muy bien, Xdesco. Antes era Rdesco, ahora es Xdesco. Gracias por pasarte. Joder. Gracias por pasarte por Twitch. Y eso es lo que os comentaba ahora, que... mira, ahora me señala 7 espectadores y sin embargo aquí me señalan 4. No sé qué cojones. No se debe actualizar bien esto. Bueno, el caso. Divertidas anécdotas hoy con eso. Y ahora pues os voy a hablar un poquito de lo que ha pasado en el aspecto laboral. Vamos a pasar ahora al trabajo. He empezado un nuevo proyecto. Por el tema del coronavirus, pues ya os había comentado y demás que bueno, el proyecto de Sony se había suspendido, luego otro proyecto no habían podido quedar con el cliente y se había aplazado, había empezado en un proyecto sobre funerales online y tenía otro pendiente. Pues ese otro pendiente ha llegado por fin. Ese otro pendiente es una aplicación en Swift en la que... ¿Qué es lo que íbamos a hacer? Hostia, se me ha ido. Sí, de lectura de códigos QR. ¿Cómo se llaman los otros códigos? Querido Mac, ven acá. Dame apuntes. Chin. Notas. RFID. Para escanear RFID. Códigos de barras. Códigos QR. De paquetería. ¿Por qué? ¿Qué tipo de paquetes? Aquí es donde viene lo interesante, ¿vale? Porque esos paquetes se tratan de medicinas extranjeras, ¿vale? Medicinas importadas
para 2 hospitales por ahora. O sea, hay 2 hospitales en Tokio que van a poder servir medicina extranjera. Porque bueno, vamos a poner en contexto. Para los que no lo sepáis, la medicina japonesa normalmente es muy débil para los occidentales. Las medicinas occidentales son mucho más fuertes. Entonces cuando nos ponemos malos aquí en Japón y nos dan medicinas, pues a lo mejor yo que sé, en España la dosis de ibuprofeno normalmente suelen ser 600 miligramos, ¿vale? Sin embargo aquí te dan muy poco, creo que ni 100, creo, no me acuerdo cuál es la medida exacta, pero no es suficiente. O sea, necesitas varias pastillas japonesas para hacer una pastilla occidental. Y eso es un coñazo, porque si te pones malo no te vale ni para tomar por culo las medicinas que te dan. Entonces, hay hospitales que, bueno, pues por fin han despertado, por fin se han dado cuenta y por fin han dicho, bueno, pues vamos a importar medicinas extranjeras. Vale. ¿Cómo hacemos eso? Pues han diseñado una aplicación, bueno, quieren que diseñemos una aplicación, vale, para el tema de estos proveedores y demás. Estos proveedores pues van a llevar las medicinas a esos 2 hospitales y van a tener un almacén en stock. Y para llevar el recuento de todo esto, yo no sabía que existe una máquina que simplemente hace así, ¡pup! Y ya está. Ha leído un montón de códigos QR, un montón de códigos RFID, de hecho no es QR, es el RFID, sin tener que hacer nada. O sea, no tienes que ir comprobando las cajas, ni tienes que ir haciendo ¡pup! 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 No, simplemente los tienes así almacenados, tú coges así, haces ¡pup! Y ya está. Y te los lee todos. Y es que es increíble. O sea, no conocía esa tecnología. Y me quedé flipando cuando nos dijeron, pues sí, es para hacer esto, tal, tal. Nos lo enseñan y yo me quedé, ¡guau! Y luego por el tema de los QR y los barcode, no tienes que pasar así detalladamente y hacer pi. No, haces una pasada así con el teléfono, es con una aplicación. Bueno, claro, con la aplicación que vamos a desarrollar, ¿qué cojones? Y te los tiene que leer todos. Así. No ir pasando suave uno a uno, no, una pasada. Y te lo tiene que leer todo. O sea, es la hostia. La verdad es que me parece muy, muy buena idea. Y sinceramente espero que más hospitales se unan a ello. Y bueno, si nos dan más trabajo, pues mejor. Pero bueno, bastante interesante yo creo el proyecto en sí. Y la tecnología que vamos a utilizar es Swift. Como os digo, es una aplicación para iOS y también una aplicación web. Pero la parte que nos corresponde a nosotros es iOS. Luego, otra parte interesante de todo esto es que yo voy a estar al cargo de ese proyecto. O sea, por encima de mí va a estar mi jefe, evidentemente, supervisando mi trabajo. Pero yo soy el que va a tener que mandar a un tío que va a ser el que se dedique a hacer toda la codificación en Swift. Yo voy a tener que hacer la arquitectura en AWS, en tema de Amazon, que es en lo que recientemente estoy trabajando y teniendo experiencia. Y no me tengo que ocupar ni de la base de datos ni nada, de eso se va a ocupar otro equipo. Y me tengo que ocupar también del tema de las conexiones. Bueno, eso no supone gran cosa. Y de la API. Bueno, pues un poquito de cosas nuevas. Y bueno, pues liderando otro proyecto. Ya había liderado un proyecto previamente sobre testeo y demás. Pero ahora va a ser sobre desarrollo. Con lo cual, vamos mejorando. Va a estar jodido, pero sobre todo porque, claro, yo me pregunto. O sea, hasta ahora en las cosas que he liderado, por ejemplo, otros trabajos y demás, pues tenía algo de experiencia. Pero liderar un proyecto en Swift, cuando apenas tengo idea en Swift, y poder ayudar a este otro chaval en algo cuando yo ni siquiera tengo idea de ello, pues no sé cómo lo haré, la verdad. Pero bueno, es un reto más y bueno, se supone que él es un experto en Swift y no creo que necesite mi ayuda para nada, que lo hará bastante bien sobrado él solo. Espero, porque si no voy a estar jodido. Aunque bueno, técnicamente como jefe yo tengo que decirle, ala, hazlo y punto. Sí, veré tutoriales de Bryce y de hecho estoy trasteando con el Playgrounds del Mac.
ahí con el marcianito jugando. Pero hasta ahora lo que me hace es proponerme retos en plan más bien para resolver... bueno... ¿cómo se dice? Algoritmos. Por ejemplo, yo que sé, a la hora de coger gemas y pulsar interruptores y demás. Un videojuego bastante interesante. Os lo recomiendo. No estoy viendo sintaxis como tal, pero sí me gusta porque, bueno, es interesante. Es otra forma nueva de poner la cabeza a pensar. Y lo gracioso de esto es que me dejan hacerlo durante el trabajo. Y yo, vale, pues encantado. Yo, mira, jugar, aprendiendo a programar y encima pagándome, pues, yo sigo, para adelante, venga. Y luego la aplicación que estaba haciendo, la aplicación en Merck que estaba haciendo, pues ha quedado un poquito estancada a la hora de hacerle el deploy. Porque tuve un par de errores al hacerle el deploy con Heroku. Y posteé el problema en Stack Overflow. Creo que me han llegado un par de respuestas. Lo miraré mañana, porque bueno, forma parte de mi de mi trabajo. Con lo cual no voy a poner a mirarlo el fin de semana. Ya lo miraré mañana y a tomar por culo. Pero bueno, a ver. ¿Y qué más? ¿Qué más os cuento? Joder, me quedo sin voz. ¿Cómo voy llevando el confinamiento? Pues mirad, he desempolvado algo del armario. Os lo voy a enseñar. Aquí está, aquí está. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Bueno, ya que hay espectadores, vamos a darle un poco de intriga. ¿Qué creéis que es lo que tengo aquí? ¿Qué podrá ser esto? No es muy grande, así que se vea. A ver, ¿qué creéis que puede ser esto? Cefiro dice la DS. Cristian dice la Switch. Bueno. Joaquín CS4 dice la DS, clarísimo. Chesco, una DS, sí. Bueno, pues... os acercáis, pero no habéis dado en el clavo, porque falta un matiz. Venga, os dejo otra oportunidad. Os enseño el tamaño, ahora. No es una DS a secas. ¡Tin! Premio. Premio para Julen Kaliang. 3DS, efectivamente. Pues aquí está la 3DS. Venga, ahora ya os pongo un reto más difícil. A ver si sabéis a qué estoy jugando recientemente. Hostia, Chesco dice XL. Espera. Hostia, pues es verdad. Espérate, no. Ha fallado. Julen Kalian ha fallado y todos habéis fallado. El único que ha acertado ha sido Chesco. Es verdad, es XL. A ver, ¿se ve? ¿Se ve? No, no se ve. Mierda. No se ve. Bueno, hacéis acto de fe. Sí se ve. Aquí se puede ver un poquito. XL. Vale. Ahí está el... Joder, no sabía ni que era XL, tío. Fíjate que hace tiempo que no la toco. Cristian dice Pokémon X. No. Joaquín dice Zelda. Ahora sí, premio. Venga, vamos a aumentar el reto. Tenemos 3DS, tenemos Zelda. ¿Qué Zelda? Tan. ¿Qué Zelda creéis que es? A ver. Muy bien, Cefiro. Y Locarina, efectivamente. Sí, pues Cristian, es el remake del de la Nintendo 64. Ahí estoy. De hecho, bueno, tengo que decir que el último que toqué era esto. Estaba estudiando Kanken, ¿vale? Esto fue esta mañana, que estuve repasando un poco. Pero sí, he vuelto a jugar al Zelda. Para los que estuvierais en el canal de YouTube, cuando empecé, antes de empezar a hacer vídeos sobre Japón, pues empecé un poco con el tema de la 3DS a trastear. Y bueno, ahora pues os enseño dónde me quedé, ¿vale?
me pasé el primer templo y ahora pues ahí estoy, en el templo del fuego. Todavía no lo empecé. Ahí me quedé. Y bueno, pues hace tiempo, como os decía, hacía streamings de esto, de la 3DS. Porque se podía conectar con el Nitro CTR o algo así se llamaba. Y lo podía configurar para que se viera en la pantalla y demás. De hecho, creo... Vamos a intentar no cagarla, ¿vale? Pero a ver si puedo hacerlo así. Oh, no se ve. Cago en la puta. Se supone que tenía las escenas aquí listas, pero se ve que al actualizar el OBS ha perdido las rutas de los archivos o algo y no lo enseña como debería. Pero bueno. Volví a empezar el Zelda. ¿Por qué? Pues porque me entró nostalgia, la verdad. Estuve enseñando la historia del Zelda y demás a un amigo y demás. Y me entró nostalgia y dije, pues quiero volver a jugarlo. Porque bueno, el Zelda me gustó muchísimo. Fue uno de los primeros juegos que tuve de Nintendo 64. Junto con el Donkey Kong y... ¿Y cuál fue el otro que me compré así? Bueno, el Super Mario, evidentemente. El primero fue el Super Mario, que era el que venía con la consola. Y me traía muchísimos recuerdos. De hecho... Mira, os voy a contar un secreto, ¿vale? Cuando empecé a jugar al Zelda... me perdí al principio. Porque no tenía ni guía ni tenía nada, ¿vale? Por aquellos años... No había internet. Entonces no podías buscar las cosas así como hoy en día. Las guías eran en revistas. Y bueno, pues yo cuando compré el juego pedí una guía. Pedí una guía que creo que me tardó 15 días, un mes en llegar. No me acuerdo. Y bueno, yo empecé a jugar. Vale. Y os podéis creer que me tiré como 3 días buscando la espada Kokiri. El primer día empecé a jugar. Y yo qué sé, jugaría 1 hora, más o menos. 1 hora, 2 horas. Por aquel entonces, también os digo, yo tendría que... El juego salió creo que en el 98. Creo que es del 98, 98, 99. Bueno, tendría 9, 10 años por aquel entonces. Entonces el juego por aquel entonces cuando salió estaba en inglés. Por aquel entonces, bueno, yo hablaba un poco de inglés, pero no tenía tanto nivel, evidentemente, para entender todos los textos. Y este juego, en la Nintendo 64, venía con un libro de textos. Venía con un libro de textos que tú buscabas, por ejemplo, si empezaban diciéndote hey, wake up, lo que sea, pues tú ibas a la H y tenías que buscar hey, wake up y te lo traía debajo traducido en español. Y así era como iba aprendiendo un poquito inglés y entendiendo los textos. Había textos que evidentemente no necesitaba traducir, era muy sencillo. Había otros textos más complejos que no podía traducir y entonces pues necesitaba tirar de eso. Bueno, el caso es que, bueno, yo empecé a jugar, todo motivado, qué guapo, 3D, no sé qué tal, y que libertad de movimiento tal, vale, venga. Hasta entonces mi experiencia con el Zelda había sido de oídas, solamente. Nunca había jugado a los Zeldas de Super Nintendo ni de Nintendo. Y tampoco de Game Boy, creo que había por aquel entonces. Entonces, bueno, pues estaba muy emocionado con el juego y demás. Y, joder, esto creo que se va a alargar demasiado el vídeo. Pero bueno, os lo cuento igualmente. Que me hace ilusión. El caso es que... Pues hablaba con todo el mundo. Yo hablaba con todos los Kokiri. No iba siguiendo ningún rumbo fijo porque, como os digo, no había una guía, no había un rumbo establecido. Y a mí me gustaba explorar. Entonces yo hablaba con todos y que sí, conseguir rupias, conseguir el escudo Deku, intentar ir a lo del árbol Deku y que me diga Mido, pues no, vete a tomar por culo si no tienes una espada y un escudo. Y yo, ¿de dónde cojones saco una espada? Me metí en los bosques perdidos, no sé cómo acabé con un palo y iba pegándole a las cosas para sacar a las hierbas, iba pegándoles
y me parece que sacaba rupias. No me acuerdo. Yo sé que me costó la de Dios encontrar las putas rupias para comprarme el escudo. Porque no tenía espada, o sea, no hay otra forma de romper los arbustos si no es con la espada. O me parece que con un deku stick podías. Bueno, el caso es que el primer día, pues bueno, estuve explorando y demás. Al día siguiente voy al colegio y le comento a una compañera, pues mira, yo también empecé a jugar al Zelda y demás. Y le dije, pero es que no encuentro la espada. Y se reía de mí y no me lo decía. Y dice, jajajaja, es muy fácil. Explora la pradera. Y yo, vale, pero sé un poco más concreta porque he ido a un montón de sitios y no lo encuentro. Me decía, te tienes que agazapar por algún sitio y demás. Bueno, el caso es que no lo encontraba. De primeras. Ese día, cuando volví a casa, bueno, pues hice los deberes y volví otra vez a jugar. Me pongo a jugar y encuentro el sitio que me decía. Vale. Pues no era quien a hacer que el puto Link se agachara y se metiera por el puto agujero. No sé cuánto tiempo jugaría en ese momento, pero lo intenté. Y fracasé. Con lo cual al día siguiente fui otra vez a clase. Y volví a decírselo a mi compañera. Y me dijo otra vez lo mismo. Me dijo, bueno, pues tienes que hacerlo así, así y tal. Y se reía de mí. No sé si estarás viendo este vídeo, Ana, pero en aquel momento te odiaba mucho. Pero muchísimo. Porque no me decías cómo hacerlo. Y lo tengo aquí grabado todavía. Bueno, el caso es que al tercer día, pues finalmente conseguí entrar a por la puta espada. Y ya tenía la espada y ya pude continuar el juego y demás. Y recuerdo que, bueno, pues fue bastante frustrante porque, joder, hoy en día lo miras y es que está tirado. Y de hecho había calabozos que las pasé bastante putas. Y hoy en día, pues ya, joder, si en día y medio ya estoy en el Templo del Fuego, no he viciado demasiado. Me lo he pasado bastante rápido. También es cierto que ahora ya conozco un poco la mecánica, ya sé lo que tengo que hacer y demás. Todavía me acuerdo. No he jugado muchas veces, la verdad, al Zelda igualmente. Pero me acuerdo. Y otra de las cosas que os puedo contar del Zelda, del Ocarina of Time, es que cuando llegué al Templo de las Sombras, lo jugué a eso de las 2 de la mañana, una madrugada tonta, de fin de semana. Y me dio mucho miedo. Me dio mucho miedo por culpa de los remuertos. Y esa noche tuve pesadillas. Estaba con el corazón bum, 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 por la emoción y por el miedo. Era una mezcla de los dos sentimientos. La emoción de joder, de estar ahí ya casi en el desierto y demás. Y realmente me daba miedo, tío. O sea, los putos remuertos de los cojones. Porque sé que había una zona en la que te pillaban cuando pasabas. De primeras yo no conocía que si ruedas, pues pasas de largo y pasan de ti. Yo iba caminando e intentaba matarlos y se me tiraban encima a morderme. No sé si mordían o te asfixiaban o algo así. Pegaban el grito ese ensordecedor y se tiraban encima. Pues las pasé muy putas. Y bueno, pues cosas de un crío, joder, tenía 9 años. No sé. También tenían pesadillas con cuando vi Freddy Krueger por aquella época, no. Por aquella época no, fue antes. Creo que tenía 5 años o así. La primera vez que vi Pesadilla en Elm Street. Y tuve pesadillas con Freddy. Pero bueno, son anécdotas que forman parte de la vida. Cosas que pasan. Y ahora me voy a comer un bollito de estos de matcha, que están cojonudísimos. Pues me está entrando hambre. Lo siento por el ruido de la bolsita. Sé que va a ser bastante molesto porque este micrófono capta muy bien todos los sonidos. Pero bueno. Elysian, ¿qué proyecto estás liderando en Swift? Pues lo he contado antes, así que dale un poquito para atrás al vídeo después cuando se acabe y ahí lo explico entero. Por cierto, Elysian, pásate por Twitch, es Gchan YT y
Y sígueme ahí también, que necesito gente que me visualice desde Twitch para un proyecto que voy a hacer a finales de mes, que también lo he explicado al principio del vídeo. ¿Y qué más os cuento? A ver. Matcha. Sí, sí, sí. Un bollito de matcha. Está cojonudísimo, chocolate con matcha. Joder, es que hoy he cenado con el cuento de no hacerlo tarde. De no cenar tarde para que me diera tiempo a hacer el el directo. He cenado antes y ahora tengo hambre, me cago en Dios. Es que no doy una. Elysian, ¿cómo llevas el confinamiento? Pues bastante bien. Aquí el confinamiento no existe como tal. Era lo que contaba antes, que puedes salir a la calle y demás. Bueno, el caso. Un poco de coronavirus. El caso que os decía. Ah, eso, que si queréis ver más anécdotas. O sea, oír más anécdotas de temas del Zelda, por ejemplo. Que hay bastante, sobre todo el Majora's Mask. Spoiler, no logré terminar el Majora's Mask en la Nintendo 64. Me quedé al final en la prueba de los Goron, en la que tienes que rodar. Y no pasé, no la completé. No la completé en su día, porque era muy difícil. Luego la hice, en un emulador la hice. Pero en la Nintendo 64 no la completé. Y tengo ahí la espina clavada. A ver si me lo consigo pasar aquí en la 3DS. Para el tema de... Joder, se me está pegando todo el chocolate. Para el tema de la Golden Week, del 29 de abril al 6 de mayo, aparte de las clases de japonés, si queréis verme haciendo gameplays de, por ejemplo, del Zelda, me podré esperar al Majora's Mask. El Ocarina of Time ya lo voy a terminar. Probablemente el próximo fin de semana lo termine. Pero si queréis verme haciendo gameplays y demás, pues podemos hacerlo. También os digo que no soy muy bueno comentando. O sea, yo me he visto los vídeos que hice de esto y me cuesta un huevo concentrarme, el hablar y comentar. De hecho, me pasaba bastante más en el LOL. En el LOL, por el nivel de concentración y demás, no podía comentar casi nada. O comentaba o me concentraba. No puedo hacer las dos cosas. Es una espina que tengo ahí clavada. Elysian, ¿has hablado del Final Fantasy VII Remake? No, porque no lo tengo. Yo voy a ser de los que espere a que salga para el PC para poder jugarlo. No tengo Play 4, así que no puedo jugarlo. Una putada. Me gustaría, sí. De hecho, ya pregunté a gente por el juego y demás y totalmente recomendable, me han dicho. Pero no lo he jugado como tal. De hecho, tampoco jugué al original, así que tampoco puedo comparar. Oh, de hecho en la Switch, hablando de Final Fantasy, en la Switch estaba jugando, ahora como me pasé a la 3DS, no. Estaba jugando al Final Fantasy 9. Y lo dejé... ¿Dónde lo dejé? Ah, después de la destrucción de Limblum. Cuando vas a encontrarte con o Amarant o Eiko, me parece que era. No, no, mucho antes. Es cuando te van a la aldea de los magos negros. Vale, por ahí lo dejé. Que se me cae todo, me cago en la puta. Problemas de gordo. Se cae la comida. Madre de Dios, qué traza de camiseta que tengo. Se me ha caído todo el puto chocolate por la camiseta. Tengo miguitas en... Oh, joder. No vuelvo a comer en directo, me cago en la puta. Joder, cuántos accidentes me pasan hoy. La puta bicicleta.
Ahora la comida. Me cago en la... Hostia. Me estoy secando ahora una toalla. En fin. Pan pa' hoy, fame pa' mañana. No me ha quitado el hambre esta mierda. Voy a tener que comer algo más. No sé qué me haré. En fin. Vamos a acabar el directo y así me puedo ir a cenar. Porque ya llevamos una horita. O más de una hora probablemente. No lo estoy viendo, el tiempo. Pero ya son las 12:10. Y se ha pasado el tiempo volando. Hoy se ha pasado el tiempo volando, la verdad. ¿Ves? Esto sí me ha molado. Ha habido feedback por vuestra parte. He tenido cosas que contar. Y no se ha hecho para nada aburrido. Así que bueno, pues muchas gracias a todos por haberos pasado por aquí. En total hoy hemos tenido 9 personas. Somos 9. Los que estáis en YouTube y los que estáis en Twitch. Y los que estáis en YouTube, pues supongo que estaréis también en Twitch. Y si no, pues ya estáis tardando. Simplemente recordaros eso, que de cara a finales del mes, del 29 de abril al 6 de mayo, vuelvo a repetir, es la Golden Week. Es la Golden Week aquí en Japón. Y durante ese tiempo, pues ya que no se puede ir uno de vacaciones porque coronavirus, pues me apetece dar un poquito, contribuir algo a la sociedad. Y esa forma de contribuir pues será haciendo directos, enseñando japonés. Todavía no tengo muy claro cómo lo voy a hacer, por eso puse una encuesta en Twitter. Por ahora creo que iba ganando desde el principio y a nivel de N5, con lo cual, bueno, pues no tiene mucha complicación. Y otra cosa que me resultó chocante fue que hay mucha gente que me sigue en Twitter pero no sabe que tengo canal de YouTube. Lo pone en mi descripción. Subo contenido en el feed de Twitter. Pongo a veces mis vídeos y la gente pues no sé lo que hace la gente, pero bueno, no se enteraron todavía. Voy a llorar. En fin, pues eso, que espero veros por ahí en ese entonces. Y voy a intentar hacer también que crezca un poquito el tema de Twitch, porque bueno, pues me apetece. ¿Por qué no? Es probar otras vías. Y si no funciona con YouTube, pues que funcione Twitch. Y si no, por lo que sea. Así que nada, lo dicho, si queréis ver gameplays de... Yo que sé, es que tengo la Switch y tengo la 3DS. La 3DS no sé si la podré volver a conectar. Me parece que ha dado problemas ahora con las actualizaciones. Y yo no la tengo actualizada. Creo que no la tengo actualizada a lo máximo. Y claro, la capturadora por wifi no sé si funciona. Y la otra capturadora que tengo es HDMI, con lo cual solamente es para la Switch. Que podría subir contenido de la Switch, evidentemente, pero bueno. A YouTube no, porque cuando lo subía, Nintendo decía no. Y en Twitch no sé si se puede, tendré que investigar. Porque Nintendo es muy de no. A pesar de que les hagas publicidad a los juegos, que les enseñes cosas, pues no les gusta. En fin. Pues nada, eso es todo. Que muchas gracias a todos por estaros por aquí. Y nos vemos la semana que viene. A ver qué cosas depara la semana que viene. A ver si vuelvo a tener mi bicicleta arreglada, por lo menos. Y bueno, pues a ver qué tal el proyecto, la primera semana de vida del proyecto. Así que venga, muchas gracias por haberos pasado por aquí. Y nos vemos la próxima semana. Bye. Dejar comentarios. Chao.